Entonces, bueno, yo escogí hacer básicamente el propagador del oscilador armónico por la integral de caminos. Entonces, eh, bueno, lo primero es la definición del propagador y el lagrangiano asociado al oscilador armónico, ¿no? Entonces, eh, o sea, el primer paso que se toma es discretizar el lagrangiano. Para eso consideramos un periodo, un tiempo tau, definido como el tiempo final menos el tiempo inicial, de donde se está integrando. Eh, de esa manera igual podemos definir los intervalos o sea, o el número de intervalos de tiempo como epsilon, o sea, el valor del intervalo de tiempo como epsilon, y podríamos plantear una relación o sea, la relación de la sucesión por el tiempo, ¿no? Un t sub j definido a partir del ti, tal como se ve aquí. Entonces, bueno, discretizando el lagrangiano, eh, establecemos, se puede llegar a ver que el propagador se escribe de esta manera, ¿no? Para todas las variables, o sea, para todos los puntos x discretos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para encontrar el propagador y básicamente que es la parte más importante es encontrar una expresión para esta exponencial, ¿no? O para, en particular, para la suma de los lagrangianos. Eh, Aquí lo que vamos a hacer es, aquí pasamos de una integral a una sumatoria con la discretización. También se puede obtener que el lagrangiano, o sea, el lagrangiano enésimo se da como está aquí en la relación 4 a partir de la discretización, donde hemos considerado que la masa de la partícula y las unidades naturales, ¿no? Que son h barra igual a 1 y m como está aquí. Entonces, bueno, si ponemos, si realizamos ya la sumatoria, expandimos la sumatoria, básicamente vamos a encontrar una suma de este estilo. Eh, entonces, básicamente, a partir de esta suma general podemos reagrupar los términos del modo que se muestra en 5 y llegamos a esta expresión de aquí. Luego vamos a definir vamos a definir esta constante que está aquí, omega cuadrado por el epsilon sobre 4 eh, como alfa. Y a partir de esa definición podemos hacer uso de esta identidad que se está mostrando aquí en 6. Y básicamente, ¿dónde estás? Se ve aquí. Bueno, tenemos la identidad 6 y reordenando los términos que se ven aquí en este corchete, en- los podemos escribir de esta manera. O sea, esta es una identidad que nos permite escribir la suma de estos corchetes dentro de esta manera. Y lo que tendríamos, esta identidad nos sirve perdón, para lo que tendríamos que mostrar básicamente es que existen estos coeficientes a sub i, b sub i, c sub i, y además esta función que depende de x y x'. Entonces, a partir de todo lo que hemos hecho, este es un paso importante. Entonces, la Puede demostración. preguntar mientras se explica Santiago, puede preguntar, por favor, si alguna cosa no se entiende. Entonces, bueno, lo siguiente es básicamente hacer un cambio de variable, definir la suma de cada uno de estos cuadrados de esta manera, asignarle un t sub n a este coeficiente, un t sub n menos 1 al coeficiente de acá, y aquí falta un más, perdón. Y así podríamos definir todos los coeficientes, todos los términos que se han usado en la identidad 7, ¿no? Entonces, de ese cambio de variable vemos que lo que habíamos escrito ya, que xn cuadrado se puede escribir de esta manera, una manera más compacta,
y lo que nos va a permitir también hacer la integral, evaluar esa sumatoria de una manera más fácil. Entonces, otra vez, vamos a usar la relación. Vamos a reemplazar la ecuación 9 en la ecuación 6 para obtener lo que vemos aquí, esta relación más compacta. De tal manera que podemos escribir ahora el propagador de esta manera, como se muestra en 11, donde este término corresponde, como hemos hecho un cambio de variable, básicamente tenemos que calcular el jacobiano, ¿no?, de los cambios de variable, y así podríamos escribir el propagador de una manera más compacta. Entonces, bueno, calculándole el jacobiano, básicamente vamos a obtener que va a ser el producto de los coeficientes a sub i. Y entonces, como aquí está sobre... Oh, Dios. Aquí hay, aquí hay que cambiar, perdón. Está al revés. Básicamente aquí es como estamos cambiando las coordenadas t, ¿no? Entonces va a salir la inversa de esto. O sea, este orden está al revés. Entonces básicamente es la inversa lo importante aquí. Obtenemos la inversa de estos coeficientes y igual multiplicado por los coeficientes que se ven aquí en 12, donde ya hemos obtenido una expresión mucho más compacta para el propagador, ¿no? Ahora ya básicamente lo que nos interesa ahorita es encontrar ya cuáles son estos coeficientes, el producto de estos coeficientes, y para eso vamos a definir o a encontrar una relación para los coeficientes. Entonces, de la ecuación 7, comparando estos dos lados, podemos ver que se tienen estas igualdades, a sub 1 al cuadrado igual a 0, las igualdades del 13 básicamente, y la 14, 15 y 16 también se pueden establecer, solo comparando las ecuaciones cuando hicimos esa identidad en 7. Y también podemos obtener lo que vale g de x y x'. Luego, si a partir de 15, si intentamos eliminar b sub n de 14, o sea, despejando de 15, obtenemos la ecuación 18 y vamos a definir una nueva sucesión, que es básicamente como se muestra aquí, lo que nos da la ecuación 19, ¿no? De 18 pasamos a 19 definiendo la sucesión a mayúscula, y también podemos definir b sub n de esta manera. Luego, eh, podemos eliminar a sub n de la ecuación 19 a partir de, o sea, despejando de aquí a sub n, podemos obtener la relación para b sub n, los coeficientes b sub n, que básicamente son que es la ecuación 22. Y como habíamos visto, aquí a sub 1 se puede definir como 1. Y obtenemos esta relación de aquí, la relación 23. Luego, a partir de o sea, con esto ya tenemos el primer término, ¿no? Podríamos ya resolver la recurrencia y obtener que la recurrencia, o sea, que cualquier término enésimo se escribe de esta manera para b sub n. Y con eso también ya podríamos obtener a sub n, la relación de recurrencia para a sub n. Básicamente, como habíamos definido que a sub n es
el a sub n mayúscula es igual a sub n minúscula al cuadrado. Volviendo al cambio, o sea, al coeficiente original, obtenemos que a sub n es de esta manera. Igual b sub n es de esta manera. Y ahora solo nos quedaría obtener cuál es el valor de c sub n. Para c sub n partimos de la ecuación 16, que es esta ecuación de aquí. ¿Dónde estás? Porque ya tenemos b sub n y conocemos a sub n más 1, ya podríamos conocer cuál es el valor de c sub n, ¿no? Entonces, igual así obtenemos este resultado, c sub n. Y lo interesante de esto es que aquí ya encontramos el término en el que estamos interesados, ¿no? Así ya podríamos establecer que el producto de estos a sub n toma esta forma y obtener cuál es el valor también de c sub n. Básicamente estas son, o sea, son algunas propiedades, algunas identidades, ¿no? Como no está detallado todo, sino solo algunas identidades que se han usado para obtener estos resultados. Básicamente podemos obtener un resultado importante. Es este de aquí. A partir de esas coeficientes podemos determinar que g de x, x' se toma de esta manera, o sea, se define ya de esta manera, donde ya hemos eliminado la dependencia de los coeficientes. Y solo nos queda la dependencia de este beta de aquí. Entonces, para eso vamos a ver, había que recordar que beta cumple con esta ecuación. Y del cambio de variable también además se ve que básicamente el discriminante de este polinomio es negativo, lo que nos da raíces complejas, como se muestra aquí en 37. Entonces, para eso vamos a definir las ecuaciones aquí en 38, de tal modo que podemos ya despejar, podemos encontrar relaciones para no expresar g de x, x' en función de estos días ni de betas. Lo que nos interesa es eliminar eso. Y básicamente vamos a obtener que las siguientes relaciones, la 42 y la 43, donde ya hemos, o sea, donde ya podemos reemplazar estos en ¿dónde estás? En la 36, perdón. Ya podemos reemplazar los valores que hemos obtenido, o sea, para estas expresiones. El 1 menos beta, podemos reemplazarle acá, y el 2 menos 1 la n se puede reemplazar igual acá. Y reemplazando estos valores podemos obtener ya un valor de g de x que ya no depende ni de beta ni de y ya solo depende de las variables que nos interesan, ¿no? Que son x, x' y estos ángulos. Básicamente, lo siguiente que hay que hacer aquí es ya de aquí ya vamos a volver. ¿Dónde estás? Oh, 19, 19, no. Aquí, esta es la parte que nos interesa. Tenemos que determinar esta relación igual a esta relación de acá. Por lo que por eso expresamos justo este término de aquí. Este, este término para obtener ya la exponencial del propagador en términos de las variables que hemos, o sea, solo de x, x' y estos ángulos, ¿no? De la misma manera podemos ver que este producto
se relaciona a partir de esta ecuación, podemos ver esta relación, lo que ya haciéndonos reemplazar, básicamente nos llega lo que reemplazando 46 y 47 en la ecuación que les había mostrado, justo la 12, se obtiene ya el resultado del propagador, ¿no? Haciendo la aproximación de que teta es igual a omega sobre t a la n, sobre t para n. Esto es un cálculo bastante largo en realidad. Pero ese es, básicamente este es el resultado que nos interesa, el resultado 48. Muy bien, y no sé si quieren comentar algo, tal vez, preguntar algo. Bueno, esa relación que está ahí, la última, es en realidad el propagador de un oscilador armónico. Como ven, no es nada fácil en realidad, hay que hacer mucho trabajo. Hay muchos cálculos ahí y a la final se obtiene ese resultado. No sé si es que usted intentó hacer también el cálculo de este resultado simplemente partiendo de la expresión general, donde el propagador es igual a una constante A por el exponente a la I sobre H por la acción clásica del sistema. Esto se puede aplicar a potenciales cuadráticos. Ah, no, 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 profe. Sí, porque la acción ya lo tiene, ¿no es cierto? Entonces simplemente había que poner en la expresión esta general y calcular A y obtendría el mismo resultado, creo. Bueno, pero en realidad este es el camino que se tiene que seguir, que no es nada fácil. Lo mismo se tiene que hacer para una partícula libre. Igual es un proceso largo de cálculo del propagador. Bueno, pero no está mal. Una vez que se tiene el propagador del oscilador, entonces nosotros ya podemos esto proyectar hacia cualquier sistema, ¿no? Porque la mayoría de sistemas físicos se pueden estudiar con osciladores armónicos. Entonces se tendría ya el propagador, este sería un gran resultado para aplicar a otros sistemas donde podemos aproximar el comportamiento de esos sistemas con osciladores armónicos. En la teoría cuántica de campos también se usa ya esta forma del propagador, del oscilador, para cuantizar el campo electromagnético. Bueno, no está mal este esfuerzo, claro que esto ya lo hicieron. Santiago lo que ha hecho es consultar, reentender y tratar de explicarnos. Pero este esfuerzo, como digo, es grande porque y el resultado también es muy valioso porque se puede aplicar a muchos sistemas y en la teoría cuántica de campos. Bueno, no sé, ¿alguien quiera preguntar algo tal vez? ¿O de usted, Santiago, decir algo? No, entonces pasemos a la siguiente exposición, por favor. Yo quiero continuar. Por favor, Brian. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar cómo calcular el propagador de una partícula libre, igual utilizando la integral de caminos de Feynman. Y por lo tanto se tiene que resolver la expresión en pantalla, donde los índices que se observan de x0 y xn se refieren a que la integración se realiza desde, o sea, todos los caminos que unen a x0 con xn
Mil disculpas, aquí hay un error. La integral sería desde arriba a xn, desde abajo a x sub 0. Donde tenemos la expresión que ya vimos en clase, igual tenemos la acción clásica, que para la partícula libre solo sería la correspondiente a la energía cinética. Y de igual manera me he confundido con los índices de integración, pero de igual manera tienen el mismo significado que los índices de arriba. No significa que la integración es respecto a estos dos puntos, sino respecto a todas las integrales que unen estos dos puntos. Bueno, para realizar la discretización de los caminos, se utiliza el gráfico que se usa en pantalla, en la que básicamente se consideran que se divide el espacio n veces, y entonces se considera que n veces de manera discreta y que todas las discretizaciones sean del mismo tamaño. Entonces el paso temporal pasa a ser Tn menos T0 dividido para n. Y se considera un movimiento rectilíneo entre pasos, y se quiere encontrar, o sea, todas las posibilidades de estos pasos rectilíneos que hay entre x0 y xn. Esto implicaría que los valores intermedios, que serían xt1, xt2 hasta xn-1, pueden ir desde el menos infinito hasta el más infinito, porque se consideran claramente todos los pasos. Entonces para cada paso la partícula puede moverse básicamente libremente entre todo esto. Y se define la variable epsilon por facilidad, que sería delta t, lo que ya expliqué antes. Y de igual manera, en la expresión que tenemos de la lección clásica, se utiliza la típica discretización de la derivada temporal, que sería la posición siguiente menos la posición actual dividida para mi discretización del tiempo. Reemplazando todo esto, se obtiene la siguiente sumatoria para la acción clásica, y de manera un poco más acortada se obtiene el último resultado de la derecha, y se reemplaza esta expresión en la expresión que tenemos del propagador. Y aquí se observa que aparece esta constante A, que es una constante de integración que va a ser encontrada más adelante. A continuación se realiza un cambio de variable para acortar la expresión dentro de la sumatoria, y se obtiene la integral de abajo. Como se observa, para cada, como es de todos los caminos, al final lo que se tiene que hacer es utilizar un límite para acortar a n al infinito, para tener la noción de continuidad. O en la misma expresión sería hacer que el delta t o el epsilon sea 0. Como se puede observar, la integral se ve muy extensa y dificultosa, pero si se la realiza de a poco se puede encontrar rápidamente el resultado. Primero se realice la integración que solo contiene al y1. O sea, respecto a todos los coeficientes que solo tienen y1, y es fácil de observar que sería esta expresión. Y abriéndola nos queda esto. A continuación lo que se hace es sacar estos factores que, como no dependen de y1, se los pueden sacar de la integral. Se puede demostrar fácilmente que esto equivale a esto, pero lo importante de observar aquí es que ahora he logrado construir un trinomio cuadrado perfecto con y1 y y2 más y0 dividido para 2 como segundo factor del binomio.
Y factorizando se obtiene la siguiente expresión, la cual ya simplemente haciendo un rápido cambio de variable de z igual a y1 menos el y2 más y0 dividido para 2, se obtiene la siguiente integral, la cual ya puede ser calculada más fácilmente por razones de tiempo, no se la voy a hacer aquí claramente, y incluso sistemas matemáticos como matemática ya lo pueden dar resolviendo, pero lo importante es que nos da este resultado final de la primera integración. A continuación se realiza la integración respecto a Y2. Y de igual manera, ahora, bueno, aquí me falta un factor. Si me disculpan un segundo para corregirle. Lastimosamente parece que la poli no ha vuelto a poner las cuentas de Office y no me deja moverlo ahorita. Pero bueno, aquí me falta el factor. Este factor está también aquí en esta integral. Se me ha pasado por alto. Pero bueno, igual resolviendo nuevamente la integral, se realiza una estrategia parecida. Se abre la integral, se saca un factor común. En este caso, el factor común está dividido para 3. Y al final lo que se quiere obtener es nuevamente un trinomio cuadrado perfecto dentro de la integral para poder realizar nuevamente un cambio de variable. Y ya con el factor que no he puesto, el resultado es el siguiente. Ahora, analizando este resultado con el otro, aquí este resultado sería para n igual a 1 y este sería para n igual a 2. Entonces, es lo que se deduce el siguiente patrón, que básicamente va a estar dividido para el patrón en el número de la n que nos encontremos más 1. Y aquí igual sería para el n más 1, por lo cual cuando ya es para todo el n nos sale esta expresión. Y devolviendo las variables originales, se obtiene esta expresión, la cual es nuevamente reemplazada en la expresión del propagador, obteniéndose esta expresión al final, realizando un poco de reorganización de variables. Y lo importante de notar es que el n por el epsilon es el tn menos el t0. Y reemplazando esto se observa de que ahora todo este factor ya no depende del límite y se lo saca. Y con lo cual solo nos queda finalmente encontrar cuánto equivale este límite. Y lo que se realiza es considerar de que la A es igual a el factor por el cual está multiplicado la menos 1. Con lo cual ya se llega al resultado conocido del valor del propagador para la partícula libre. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna consulta. Igual este cálculo, digamos, podría considerarse que no es tan complicado, pero sí es largo, ¿no? Requiere su trabajo, como acaba de mostrar Brian. Bueno, eso sería el cálculo del propagador para la partícula libre y para el oscilador armónico, partiendo de la expresión esta general de los caminos integrales de Feynman. Sí, entonces la idea básica ahí es discretizar el camino, ¿no? Discretizar la acción y bueno, y hacer todos esos cálculos que han mostrado tanto Santiago como Brian. Bien, yo les pediría que suban por
favor estos documentos al OneDrive en una parte de estas exposiciones para que puedan revisar. Sí, acabo de recordar que, bueno, eso sirve todavía para el examen, que pueden consultar si el libro de Shankar, si es verdad, ahí tiene bastante información sobre los caminos integrales de Feynman. También el de Feynman mismo, ¿no?, que les había mencionado. Hay un libro dedicado a los caminos integrales, a la mecánica cuántica, entonces lo pueden revisar ahí. Bueno, finalmente con la exposición de Juan, ¿no? Vamos a su exposición, Juan. Ya. Bueno, a continuación voy a hablar un poco de un experimento un poco mental que fue planteado por Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, el cual plantea inquietudes sobre la completitud o no de la mecánica cuántica. Eso. Bueno, entonces aquí simplemente presentar los creadores, se podría decir, de esta paradoja. Einstein, Podolsky y Rosen, los últimos dos un poco menos conocidos. Boris Podolsky, un físico ruso, y Rosen, que también tuvo estudios concernientes al átomo de hidrógeno, un físico israelita americano. Bueno, entonces todo el estudio o las inquietudes planteadas es quizás bajo la pregunta, ¿está completa la mecánica cuántica? Entonces, ante esta inquietud, en 1935 presenta la publicación muy conocida de los tres autores, Einstein, Podolsky y Rosen, y el denominado artículo Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete. Es decir, justamente, o sea, puede la descripción de la mecánica cuántica considerarse completa. Entonces también en esta publicación se detalla el denominado experimento, es un experimento mental con las siglas de sus creadores de PR, y quizás el cual muestra deficiencias o incompletitudes a la mecánica cuántica tal como la a la teoría de la mecánica cuántica tal como lo hemos estudiado. Bueno, como que hay que tener en mente que quizás el dicho experimento estados entrelazados, si bien el empleo de la terminología de un estado entrelazado se ocupó posterior a la publicación de que fue en 1935, pero ya plantearon como que una terminología, ¿no es cierto?, que era para las medidas en sistemas cuánticos separados de entre sí, pueden estar influenciadas o no. Bueno, entonces, como les mencionaba, la paradoja de PR nace ante un experimento mental, el cual involucra un par de partículas que pueden estar en estado entrelazado, que se encuentran en estado entrelazado. Entonces, lo importante de aquí es que los autores señalan que si se mide la posición de la primera partícula, conocida esta, se puede predecir la posición de la segunda partícula. Análogamente, si se realiza bajo el mismo contexto, si se mide en cambio el momento, se pudiese predecir el resultado concerniente al momento para la segunda partícula. Bueno, entonces los autores argumentan que ninguna acción tomada sobre la primera partícula podrá afectar instantáneamente a la otra. Lo cual, o sea, aquí también cabe resaltar que, por ejemplo, la medición de las partículas, digamos, podrían estar alejadas espacialmente, incluso se podría decir que pueden estar fuera del cono de luz. Entonces, nosotros al realizar la medición de una partícula, si se refiere a posición, podríamos saber
saber el estado en el cual se encuentra la otra partícula. Entonces aquí es por ello que dicen que no puede ser que dicha medida pueda afectar instantáneamente a la otra. Es decir, que la información se transfiera más rápida que la luz, o en palabras más coloquiales, que el mensajero llegue más rápido que el mensaje llegue más rápido que el mensajero. Bueno, aquí, por ejemplo, tratando el experimento mental, justamente es que son dos partículas que no hayan interactuado, que han interactuado en el pasado, se puede decir, y se separan, y empiezan a separarse y la medición se realiza después de un tiempo. Entonces, el conocimiento de la cantidad de cierta partícula, como puede ser posición o momento, se puede predecir automáticamente de la otra partícula. Esto, según esto, fue un spooky action at distance, lo cual como que una acción fantasmal. Y lo que aquí no se estaría cumpliendo desde el principio de localidad. Bajo ello, por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser medidas de correlación entre las componentes de un spin nuclear. Entonces, ¿cuáles serían las leyes violadas por la mecánica cuántica bajo este experimento? Como les mencioné, sería el principio de localidad. Entonces, los cambios realizados en un sistema no deben tener un efecto inmediato en otro sistema especialmente separado, formulado por Einstein. Y también tenemos que el principio de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque si conocemos con gran certeza la posición de cierta partícula, la certeza en el conocimiento referente al momento de la misma no disminuye, o su certeza decrementa. Es decir, que no se puede medir simultáneamente con precisión absoluta la posición y momento de cualquier objeto. Bueno, ¿cuál sería el criterio de Pérez concerniente a esta realidad? Bueno, quizás aquí Einstein junto con Podolsky y Rosen plantea que debe de existir algo asociado a la realidad que no está descrita por la mecánica cuántica. Es decir, en palabras, traducidas, si sin perturbar de manera alguna un sistema podemos predecir con certeza, es decir, que si tiene probabilidad igual a 1 el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de la realidad correspondiente a esa cantidad. Con ello en mente, se refirieron que la segunda partícula debe tener un valor definido de posición y momento antes de que sean medidos, lo cual contradice al criterio de Heisenberg y también de Bohr, que el cual una partícula tiene una posición, momento justo en el momento exacto que se realiza la medición, o en otras palabras, que sería la función de onda que describe al sistema colapsaría. Entonces, por lo tanto, la EPR no concluyen que la mecánica cuántica está incompleta, por ende debe existir variables ocultas. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva moderna ya que a través de la mecánica cuántica tal como está escrita no existen estas variables ocultas? Un tratamiento análogo lo realiza Bohm, en donde quizás, realiza una descripción análoga a la mecánica cuántica y introduce justamente variables ocultas. Entonces, quizás desde este punto de vista existen cantidades que no son inmediatamente obvias, pero que pueden agregarse a la teoría para explicar este tipo de la no localidad. Entonces, la paradoja esta está todavía, se podría decir, como inconclusa o abierta ante nuevos estudios. En palabras coloquiales, el libro aún no estaría cerrado. Aquí las fuentes que me dio un poco del mismo, la publicación y de otros. Gracias. ¿En qué consistía el teorema de Bell?
Perdón. ¿En qué consistía o consiste el teorema de Bell? El teorema de Bell. De Bell. Ujú. El teorema de Bell hace referencia a una desigualdad cuando se realizan dos mediciones con respecto a dos cantidades. Entonces, decía que, bueno, es una expresión matemática y o sea, es la desigualdad con respecto a la medición de una cantidad y de otra. Ujú. Porque ese teorema es clave, ¿no? Para poder entender esta paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Ujú. No lo tiene en forma explícita, ¿no? No, profe, solo no me referí mucho ahí. No resalté el teorema de Bell. Ujú. Ujú. No sé si los demás tienen alguna consulta. Bueno, entonces dejemos ahí y les agradezco mucho por sus exposiciones. Bueno, yo creo que vamos a hacer un receso y después del receso vemos algo sobre la formulación de Feynman y su equivalencia con la formulación de Schrödinger. Sí, entonces nos vemos, digamos, en 10 minutos a las 3 de la tarde. Hacemos un descanso. Muy bien, entonces vamos a mostrar cómo se establece la equivalencia entre la formulación de Feynman y la formulación de Schrödinger. Permítanme ir a la pizarra. Bueno, voy a tratar de presentar los lineamientos principales y nosotros podemos considerar para el caso de un tiempo infinitesimal como es la ecuación de Schrödinger. Entonces aquí pongamos equivalencia sí, equivalencia mal en tiempo infinitesimal. Y para este tiempo infinitesimal nosotros podemos ver cómo varía un estado del sistema. ¿Sí? El estado, sí. Entonces, la variación del estado es a través de la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? Entonces, esa variación simplemente en la representación de coordenadas sería xt, x epsilon en este caso, menos el estado en el tiempo t igual a 0, esa sería la variación, ¿sí? Es la variación del estado del sistema. Y eso es obviamente igual a menos i sobre h por epsilon multiplicado por menos h al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada con respecto a x al cuadrado más un potencial x0 por psi de x0. ¿Sí? Entonces, es la ecuación de Schrödinger. Entonces, esa variación del estado inicial a un estado final en un tiempo t infinitesimal es dado por la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger. Entonces, la idea es llegar a este mismo resultado que acabo de anotar aquí en esta relación 1 usando el propagador. ¿Sí?
encontrar este mismo resultado. Y bueno, y eso se hace, de la manera siguiente. Entonces vamos a considerar tiempos infinitesimales, tiempos pequeños, al primer orden, ¿sí? Entonces nosotros empezamos con el propagador. Entonces la formulación de Feynman. Tenemos el propagador. Y el propagador lo usamos para propagar la solución, es decir, para encontrar la solución en tiempos posteriores, que va a ser igual a la integral de menos x hasta x de el k, que es el propagador de x epsilon. Partimos del punto x', 0, y partimos de la función x'0, sí, la función inicial. Entonces, esta es la función al estado 0, y el propagador propaga la solución y encontramos la solución en un tiempo t posterior. El epsilon es el parámetro que representa el tiempo y es un parámetro infinitesimal. Entonces, el propagador se puede escribir de la siguiente manera. Y con esto el propagador lo podemos poner en esta relación de aquí. Y el propagador es simplemente m sobre 2pi por h y por epsilon a lo medio por el exponente a la acción, ¿sí? A la IH de la acción. Entonces, es la amplitud, el propagador es la amplitud por IH de la acción clásica. Entonces, la acción es mx menos x' al cuadrado sobre 2 veces epsilon, es la acción discretizada, ¿no es cierto? O sea, más bien para este tiempo infinitesimal. Si nosotros consideramos que esta es la velocidad, y aquí tendríamos el parámetro que corresponde al potencial. Entonces se considera el potencial 0 al tiempo t igual a 0 para considerar solamente los... si estuviese aquí el tiempo, entonces con este epsilon que representa el tiempo sería ya de orden cuadrático, y nosotros queremos considerar a primer orden, entonces por esa razón lo ponemos de esa manera. Entonces, si reemplazamos esta expresión que tenemos para el propagador en la relación anterior, llamémosle 2, esta relación, entonces nos queda si de x epsilon va a ser igual a la integral de menos x a más x de m sobre 2 y h barra, y epsilon a lo medio, la integral de menos x a más x de el exponente de IH por m sobre 2 epsilon por x menos x' al cuadrado, y por el exponente de la parte que corresponde al potencial, que sería menos i epsilon sobre h por b, que depende de x' sobre 2, 0. Entonces, esta expresión de aquí se debe integrar con respecto, bueno, aquí nos faltaría multiplicar también por la función psi de x0, y esto se puede integrar con respecto a x'. Entonces, así quedaría esta relación, y en esta relación nosotros vamos a considerar este exponente que está aquí. Este exponente oscila rápidamente, este que está aquí oscila rápidamente debido a la pequeñez de h y de epsilon, ¿sí? Estos dos parámetros son pequeños. Eso hace que este exponente varíe rápidamente, ¿sí? Y nosotros en últimas podemos hacer un desarrollo en una serie de potencias para poder calcular esa integral. O sea, en últimas se pretende calcular esa integral, y con eso nosotros tendríamos ya el psi de xd, que es el que estamos buscando,
O sea, en definitiva, estamos calculando esta integral para encontrar el psi de x de epsilon y ese psi de x de epsilon comparar con esta relación 1 que tenemos acá. Es decir, ponerlo en forma explícita esta integral. Eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, como digo, ahí no hemos hecho más que reemplazar el propagador en la expresión esta de propagación de la solución. Y ahora estos exponentes que están ahí se pueden desarrollar en serie y lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte de aquí para poder expresar estos dos exponentes que están aquí en serie. Entonces borremos esto de aquí, ¿no? Borremos esto y bueno, esto también ya se entiende, ¿no? Esta relación de aquí, de Feynman. Y podemos borrar también para poner espacio. Y lo que queremos es estos exponentes que están aquí hacer un desarrollo en serie y para eso se introduce una coordenada que digamos la coordenada eta que es igual a x menos x'. Y de esa manera podemos desarrollar el psi de x epsilon que depende de eta. Aquí está el eta. Lo podemos desarrollar. Entonces sería el psi de x, en este caso sería más eta. ¿Sí? Entonces sería evaluado en 0. Esto se puede poner como psi de x0, el desarrollo. Y eta, la derivada primera, más eta cuadrado sobre 2, por la derivada segunda, y más los otros términos de orden superior, pero podríamos quedarnos hasta ahí. Y lo mismo con el exponente del potencial, el exponente a la menos i sobre h, epsilon de b de x, en este caso sería más eta. Este exponente igual se lo puede desarrollar en serie, quedaría 1 más menos IH epsilon por B evaluado en X más Z sobre 2, 0, y más los términos de orden superior. Entonces esto se puede aproximar en 1 menos I epsilon sobre H por B en X0. Y solo nos quedamos con esos términos tratando de conservar lo que dije, ¿no? Es decir, los términos de primer orden en epsilon. Epsilon representa un tiempo infinitesimal. Entonces nosotros podemos en esta integral de aquí reemplazar estos desarrollos, ¿sí? Y al hacer ese reemplazo vamos a encontrar lo siguiente. Entonces podemos mostrar que al reemplazar estos desarrollos nos da lo siguiente. Entonces, reemplazando, vamos a tener que psi de x epsilon va a ser igual a m sobre 2 pi h y epsilon a lo medio por la integral al cambiar de variable, se hace menos infinito más infinito, de exponente a la im eta cuadrado que teníamos sobre 2h epsilon. Y el psi que reemplazamos, o sea, desarrollamos en serie el exponente y el psi, y en ese caso nos queda dentro de la integral simplemente el psi de x0 menos i epsilon h b de x0, psi de x0, y más el parámetro eta por la derivada de psi con respecto a x más eta cuadrado sobre 2
la segunda derivada con respecto a si x cuadrado, y esto la integral con respecto a y, ¿sí? Entonces, esa relación que teníamos con esa integral, al hacer el cambio de variable y al hacer las aproximaciones, esta aproximación es hecha en el potencial y esta es hecha en el psi que teníamos de x prima 0, ¿sí? Esta aproximación, entonces allí nosotros podemos simplemente obtener esta integral en 3, que es la que en últimas es la que se tiene que evaluar. Esta integral se conoce como integrales gaussianas. Bueno, hay que recurrir a los resultados que se tiene sobre las integrales gaussianas, y estas integrales gaussianas tienen ya valores conocidos. Entonces, haciendo uso de las integrales gaussianas se puede calcular explícitamente esta integral de aquí, y al hacer esa integración obtenemos el siguiente resultado, que no que más es lo que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Entonces, bueno, después hago un recuento de lo que se ha hecho aquí, pero haciendo uso de las integrales gaussianas vamos a poder encontrar lo siguiente. Integrando se obtiene el psi de xt, psi de x epsilon, se puede escribir como m sobre 2 pi h y epsilon a la medio por psi de x0 por 2 pi h y epsilon sobre m a la medio menos h epsilon sobre 2 y m por 2 pi h y epsilon sobre m a la medio por la segunda derivada de psi con respecto a x al cuadrado menos y epsilon sobre h por 2 veces m h barra y epsilon sobre m a la medio por b de x0 por psi de x0, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que se obtiene. Llamémosle 4, ese resultado al hacer estas integraciones. Como vemos, esas integraciones habría que consultar, se llaman integraciones gaussianas, y las integrales gaussianas que son de este tipo son ya calculadas, y el resultado es este de aquí, ¿sí? Entonces, finalmente nosotros podemos simplificar esta relación, y en definitiva nos queda psi de x epsilon. Aquí tenemos con este se va, entonces queda simplemente psi de x0, entonces psi de x0 lo puedo pasar al otro lado, y luego nos queda este término de aquí que lo podríamos utilizar. Bueno, esto también se simplifica, y igual este término de aquí se simplifica, y a la final esto se puede escribir como menos i epsilon h por h al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada con respecto a x cuadrado, y el término de x0, y todo esto multiplicado por psi de x0, ¿sí? Entonces, esta ecuación de aquí que se obtiene, como ustedes pueden ver, es exactamente la relación 1, ¿sí? Desde 4 obtenemos esta relación 5, que es la misma que la ecuación 1. Entonces, así se ve que la formulación está de Feynman, de los caminos
integrales nos llevan al mismo resultado, es equivalente a la ecuación de Schrödinger. Es la misma ecuación de Schrödinger, ¿no? Bueno, esa es ecuación de Schrödinger. Entonces se podría hacer los cálculos que se dejan ahí, como esto de las integrales gaussianas, y al final, al operar, se va a encontrar este resultado que proviene de la formulación de Feynman. Entonces se ve claramente que nos da la misma ecuación de Schrödinger que teníamos en 1. Entonces por eso es que se dice que son formulaciones equivalentes, así se demuestra, ¿no? Ahora, para resumir, lo que hicimos aquí es simplemente coger el propagador, ¿sí? Reemplazar en la expresión de la propagación de la solución, ¿no es cierto? En la ecuación 2 que habíamos escrito, ¿sí? Y resolver esa integral aproximando el potencial y aproximando el psi de x0, ¿sí? Entonces desarrollamos en serie el psi de x0, desarrollamos en serie el potencial y con eso se puede encontrar estas integrales gaussianas que están aquí y al integrar se obtiene ya la ecuación de Schrödinger. Bueno, esa es la idea general de esta equivalencia, llegar desde el propagador a la ecuación de Schrödinger, y eso es lo que se muestra aquí. Yo les sugeriría que ustedes revisen este desarrollo que lo muestro. Bueno, en realidad en Shankar, ahí está en el libro de Shankar, está esta demostración, lo podrían ustedes chequear nuevamente. Y bueno, ese es el resultado que quería mostrarles. Y como les digo, esto lo pueden revisar con más detalle quizás, especialmente en lo que tiene que ver con las integrales gaussianas, en el libro de Shankar. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta parte, y así se quedaría con la idea de que estas dos formulaciones son equivalentes. Bueno, pero también tiene su valor, ¿no? La formulación de Feynman, especialmente cuando queremos movernos hacia la teoría cuántica de campos. ¿Alguna pregunta, por favor, si es que la tienen? No, entonces estaríamos hasta ahí. Según lo que habíamos previsto, nosotros veríamos en el viernes 19, a ver, hoy estamos 10, el viernes 19, en la próxima semana ustedes darían las exposiciones de los proyectos presentarían. Este martes 16 es el examen, ¿sí? Y los deberes lo podrían presentar hasta el lunes 22 al mediodía, de acuerdo a lo que habíamos conversado. Y las notas pasaría el lunes 22. La nota de las pruebas está prácticamente listo. Yo pretendo pasarles hoy día a ustedes para que puedan revisar. El examen, la nota del examen lo veríamos el viernes 19 para que puedan revisar. Y bueno, las demás evaluaciones las conocen. Se va colocando ahí en la carpeta esta de evaluaciones, en la hoja de evaluaciones, en la carpeta de OneDrive. Ahí pueden ir revisando sus evaluaciones. Bien, entonces yo creo que han hecho un buen trabajo, aunque hubiese querido un poco más en el caso de las exposiciones, pero bueno, estaría listo este asunto de las exposiciones y solo restaría el examen y los deberes. La prueba, como les digo, ya les paso. Entonces, ustedes pueden revisar esas evaluaciones antes de pasar las notas. ¿Alguna inquietud en general de todo el curso? ¿Alguna
¿Algún comentario, alguna sugerencia? De mi parte no, profe. Ujú. Bueno, yo creo que vamos a dejar la clase de hoy hasta allí. Básicamente sería ya la última clase, después tenemos ya solo las exposiciones. Me ayuda, Juan, por favor, subiendo estos videos que teníamos por ahí pendientes para completar esta semana. Y bueno, no sé, yo creo que ha sido un curso interesante, han aprendido muchas cosas. Eh, se, se ha hecho un buen trabajo, entiendo. No sé si ustedes quieren comentar alguna situación, alguna cosa que eh, deseen que se mejore, alguna impresión que tengan, algunas palabras de evaluación del desarrollo del curso, si les ha parecido que ha estado bien. Y recuerden que estamos en pandemia y estamos confinados y bueno, pues, hay limitaciones, ¿no? Sin embargo, yo he hecho todo el esfuerzo necesario para de alguna manera eliminar esas limitaciones y hacerlo como si estuviésemos presentes en el aula, ahí en la facultad, en el departamento de física. Bueno, he tenido un tiempo para organizar estas clases y ver la manera más eficiente de dar las clases. Y bueno, la conclusión a la que llegué y la que realmente da un buen resultado es proceder de esta forma, ¿no? Es decir, usar esta pizarra y con una segunda cámara hacer la proyección de la pizarra y de esa manera lograr algo así como una clase presencial. Eh, Esto es mucho más apropiado que simplemente pasarles un PDF y leer sobre el PDF, pasar unas diapositivas, describir estas diapositivas. No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Nosotros entendemos que no es lo mismo. Hay muy poco lo que se capta de esa manera. No, acabamos de ver la exposición que acaban de hacer ustedes, ¿no? De la partícula libre y del oscilador armónico, que está bien, ¿sí? Y para esta exposición, este tipo de exposición está bien, pero para una clase no, porque ustedes describieron ahí línea tras línea, y muy difícil de entender y menos similar para quien no está inmerso en ese tópico, en esos tópicos. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo me rehusé, me vi en la situación de buscar alguna otra alternativa y no dar unas clases solamente basada en las presentaciones, en los PDFs. Es más complicado, es muy poco lo que se retiene, es muy poco lo que se asimila. En cambio, desarrollando así en la pizarra es mucho mejor, ¿no? Ahí vamos de línea en línea, de paso en paso. Bueno, a veces también las ecuaciones son complicadas. Bueno, eso ya queda más bien como trabajo de ustedes personal, el hacer esas revisiones, esas consultas para poder entender todos los demás pasos que están involucrados, ¿no? Porque hay algunas cosas que, bueno, primero, pedagógicamente es mejor saltarse porque si no nos quedamos en la matemática y nos perdemos en la matemática. Y por otro lado, son a veces muy largas que no vienen al caso, entonces mejor revisar en los textos. Entonces, esta presentación, desarrollando todo el curso en la pizarra, me parece mucho más cercana a lo que es las clases presenciales que recibimos en la Politécnica. Entonces, se ha hecho un esfuerzo y se ha tratado de presentar estas clases de la mejor manera posible.
No sé, ¿qué comentario tienen ustedes? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa que quieran manifestar? Por favor. Bueno, a mí me ha gustado trabajar con ustedes. Está bastante bien, es un grupo bueno, son bastante responsables, tienen bastante capacidad. Sí, está muy bien. Sigan adelante. Van a obtener muy buenos resultados en sus estudios y en su carrera profesional. Así yo veo. Es un grupo bueno. Felicitaciones por eso. Gracias también por todo ese apoyo. Bueno, no sé. Ah, no, de mi parte, perdón, profe, mi internet está un poco lento, pero bueno, así se me entiende bueno ahora. No, de mi parte me gustó bastante el curso en realidad. Creo que, o sea, en mi opinión personal es de que se está, o sea, que igual la manera de evaluación que se ha optado este curso está bien, o sea, dadas las condiciones que tenemos, me parece que la evaluación es perfecta, o sea, está muy bien. Y nada, gracias. Nada más, profe. Gracias por el curso. Bueno. Bueno, gracias, Santiago. A ustedes les agradezco por su paciencia, por su dedicación, por el tiempo que ofrecen para que el curso se desarrolle de la mejor manera. Sí, profe, yo también quería mencionar que agradecerle por esa predisposición, así de desarrollar un poquito de mejor manera el curso y, o sea, en parte sí he aprendido y sí me ha gustado la materia. Nada más. Muchas gracias, Juan. De mi parte, igual como dicen mis compañeros, el curso se llevó de la mejor manera que fue posible. Muchas gracias por darnos su tiempo. Gracias, Brian. Bueno, en realidad, como quiero volver a repetir, es un grupo muy bueno. Me gusta esa responsabilidad que presentan, me gusta también el potencial que tienen, lo ha mostrado en el desarrollo del curso, en el desarrollo de los talleres, en los exámenes, en las pruebas. Se ve que son buenos estudiantes, grandes estudiantes. Entonces yo igual les agradezco y les deseo que continúen así exitosamente en sus estudios posteriores. Muchas gracias. Vamos a quedar ahí porque ya no tenemos más que decir. Ya tenemos la programación establecida y bueno, podemos terminar la clase en este punto. Nos veríamos entonces en la siguiente clase, ¿no? Como habíamos ya acordado y planificado. Muchísimas gracias. Les veré pronto. Les veré pronto. Que pasen muy bien. Hasta luego, Igual, profe. profe, hasta el martes. Martes. Hasta el martes. Hasta luego.